Amada Iglesia, hoy día iniciamos en esta sesión número 30 el estudio del capítulo 7 de Apocalipsis. Vamos a orar para que el Señor nos dirija. Padre Santo, te damos gracias por tu preciosa palabra. Te damos gracias por enviar a tu Hijo unigénito a salvarnos. Señor, en un mundo que está sin esperanza, nosotros tenemos toda la esperanza. En un mundo donde el mal está tomando el gobierno mundial, nosotros sabemos que por sobre todo gobierno terrenal está tu gobierno. Gobiernan los cielos sobre la tierra. Y Jesucristo, el Rey, volverá para rescatarnos y reinar sobre esta tierra y sobre también el nuevo cielo. Te damos gracias, Padre Santo, porque en ti está la esperanza, y te rogamos, Señor, que en este estudio podamos comprender lo que dice tu palabra para poder vivir alabándote a ti, glorificándote a ti, a los pies de tu cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis queridos, estamos iniciando hoy día el capítulo 7 de Apocalipsis. Y quiero repasar un poco para que no perdamos la trama general, porque recuerden que Apocalipsis tiene una trama, ¿no es cierto? Tiene una línea, no son pasajes aislados. Les recuerdo que desde el capítulo 4, Juan ascendió ante el trono de Dios. En el capítulo 4, Juan estaba ahí ante el trono de Dios glorioso, santo, perfecto. Y en el capítulo 5 aparece repentinamente un corderito inmolado que está ahí ante el trono de Dios. Y que asombrosamente es el único digno y capaz de ir y tomar este rollo del dominio de las manos de Dios Padre. Los seres vivientes, los 24 ancianos, los ángeles, todos comprueban y todos afirman, sí, Él es digno de reinar y de dominar. De ahí en adelante, desde el capítulo 5 en adelante, ahora el Cordero va a abrir el rollo. Capítulo 6, Él abre, va quitando los sellos rápidamente, y uno tras otro van aconteciendo azotes en la tierra, que son ejecutados por siervos suyos, por los ángeles, por los vientos, y que estos azotes van llevándose a cabo y van a preparar de alguna manera la historia para la trama final, para la destrucción de este mundo, de esta era, para que el nuevo cielo y la nueva tierra tomen lugar aquí en la creación de Dios. Para que eso ocurra, primero entonces ocurren estos sellos, y una vez que estos sellos son abiertos, ya hemos abierto 6 sellos, ahora repentinamente, a partir del capítulo 8, se abre el 7º sello. Con eso se abre el rollo y se abre el tiempo final. Se abren los juicios finales, se abren las trompetas, se abrirán las copas y todos los acontecimientos finales antes de la venida de nuestro Señor. Por tanto, el capítulo 7 es un capítulo que principalmente responde la siguiente interrogante. Si Jesucristo, el Cordero, que fue inmolado, abrió el rollo, está abriendo el rollo, ¿no es cierto? Y está sacando cada uno de los sellos, y están aconteciendo todos estos azotes, y ahora desde el capítulo 8 viene el tiempo del juicio final. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Pasa esto? ¿No lo pasa? ¿Lo vive? ¿No lo vive? Y el capítulo 7 en parte nos responde esto. En parte digo porque obviamente debemos enfrentarlo con humildad, como todo este estudio, y hay ciertas cosas que uno puede afirmar y otras cosas que uno, la verdad, puede tener opiniones, pero no sabemos con plena certeza. Y claro, desde aquí en adelante, como hay muchos temas, ¿no es cierto?, controversiales, es importante que vayamos viendo las distintas posturas y vayamos tomando alguna postura, ¿no es cierto?, con la humildad pertinente. Entonces el capítulo 7 va a responder respecto a qué ha pasado con el pueblo de Dios, o qué pasa con el pueblo de Dios en ese momento. Ya han pasado la mayoría de los sellos, ¿no es cierto?, está a punto de abrirse el rollo, y ¿a dónde está el pueblo de Dios? Voy a leerlo, el capítulo 7 primero de manera completa, para sacar conclusiones generales, y después nos vamos a detener en mayor detalle. Dice así entonces el texto de Apocalipsis. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía, de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados,
144.000 sellados de las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaac, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua viva, y los enjugará, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Ese es el texto de hoy, el capítulo 7. A ver, en términos generales, si ustedes se fijan, si yo les hiciera la pregunta, ¿cuál es el pueblo de Dios que vemos aquí? Y ustedes me pueden decir, bueno, están primero estos misteriosos 144.000 sellados, y después está toda esa multitud que Juan ve en el cielo. Un detalle aquí para que veamos que en realidad son dos grupos distintos, no es el mismo grupo. ¿Por qué? Porque en primer lugar vemos que en el primer grupo de los 144.000, Juan, cuando ve esto, no sé, ve esta visión, resulta que el ángel dijo: vamos a sellar a 144.000. Y dice, voy a repetir esto, versículo 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y Juan dice: y oí el número de los sellados. Esto es algo que él no vio, él solamente escuchó esto. ¿Ya? Recuerden que Juan está en el cielo, y él escucha que se va a sellar en la tierra 144.000. Pero él está parado ante el trono de Dios. Así va la trama. De hecho, después de que él oye que en la tierra se va a sellar a estas personas, él mira, dice, versículo 9, después de esto miré, y una gran multitud, la cual no voy a contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero. Entonces Juan escucha que en la tierra abajo van a sellar a 144.000. Y él mira ahora alrededor del trono. Recordemos que él ha mirado, ¿no es cierto?, ha mirado el trono mismo, ha visto al Cordero, los 4 seres vivientes, pero ahora dice que él ve una gran multitud procedente de todas las etnias del mundo que están ahí delante del trono de Dios. Por lo tanto, eso es lo que él observa. Él ve a la iglesia de Dios, de todas las naciones, ¿no es cierto?, que está ahí presente. Y por otro lado, hay otro grupo de pueblo de Dios que están siendo sellados en la tierra. Son, por tanto, dos grupos distintos. Estos sellados que están en la tierra, de hecho, en la trama de los próximos capítulos van a aparecer en la tierra. En cambio, esta multitud ahora ya está en el cielo. Tenemos dos grupos distintos. Entonces, eso nos da al menos una respuesta a la interrogante que teníamos. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios durante esta época de los sellos y ahora que van a comenzar las trompetas? ¿Qué pasa con el pueblo de Dios ahí? Y la verdad es que vemos que hay dos grupos. Uno que está aún en la tierra y otro que ya está en el cielo. Eso es lo que está aquí explícito en el texto. Ahora, eso obviamente abre muchas preguntas más.
que vamos a intentar contestar, pero la verdad es que obviamente muchas de estas cosas van a quedar en el enigma hasta que sucedan, ¿no es cierto? Entonces tenemos dos grupos. Durante todo este proceso, una vez terminados los sellos o terminado el sexto sello, vamos a ver una gran multitud de creyentes ya en el cielo. ¿Cómo llegaron ahí? El versículo, el mismo capítulo, capítulo 7, versículo 14, dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, esta multitud que Juan ve arriba han salido de la gran tribulación. Una gran tribulación que, como les he explicado en muchas sesiones anteriores, que probablemente se refiere a la gran persecución de la iglesia, una persecución mundial a la iglesia. La palabra tribulación, generalmente en la Biblia es ocupado para hablar de la persecución, y por tanto estos hermanos probablemente murieron durante los sellos, ya sea por la persecución o incluso tal vez por los mismos sellos, tal vez por el mismo sexto sello, no lo sabemos bien. En cambio, tenemos también un gran número de personas, aunque no una multitud tan grande como la que Juan ve en el cielo, que están siendo sellados aquí en la tierra para enfrentar el tiempo que ahora se viene después del sexto sello. ¿Ya? Entonces tenemos estos dos grupos. Y obviamente aquí vienen hartas preguntas, pero vamos con calma, vamos a analizar nuevamente el capítulo 7 ahora con mayor calma desde el versículo 1. Dice así. Entonces recuerden, para explicar el versículo 1 voy a ir desde el último versículo del capítulo 6. Recuerden lo siguiente, o desde el versículo 15 del capítulo 6. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas y los montes y decían a los montes: caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, ¿qué viene después del sexto sello? ¿Qué es lo que se anuncia? Ahora viene la ira de Dios. Viene este tiempo final, ¿no es cierto?, donde Dios va a derramar su ira. Y para sostenerse en ese tiempo, lo primero que va a suceder antes de que esto se inicie, capítulo 7 entonces, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplasen viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Por qué? Porque primero ahora Dios va a sellar a los suyos que van a enfrentar este tiempo final. ¿Ya? Ahora, cuando en el versículo 1 dice: vi a 4 ángeles en pie sobre 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos, recuerden que probablemente estos 4 vientos de la tierra sean los 4 caballos. Esos 4 caballos que están descritos en los primeros 4 sellos del capítulo 6. Lo pueden revisar, ¿no es cierto? En las sesiones anteriores vimos extensamente cómo Zacarías, el profeta Zacarías del Antiguo Testamento, igual a equipar a los términos ángeles, caballos y vientos. Que estos 4 vientos son los azotes de Dios enviados en distintas épocas al mundo. Y en este caso vemos que ángeles están deteniendo a estos 4 caballos, a estos azotes. ¿Para qué? Para que no soplen sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ahora recuerden que en el sexto sello sí quedó la escoba sobre la tierra, sobre el mar y sobre los árboles, pero aparentemente después de ese sexto sello, después de ese desastre mundial, viene un momento de calma. Es como un momento de calma entre tormentas, entre lo que ha acontecido y una tormenta peor que se vendrá, que son las trompetas y las copas. Entonces primero hay un momento de calma, y este momento de calma va a terminar en el capítulo 8, versículos 7 y 8, donde empiezan a sonar las trompetas. Fíjense cómo acá dice que se detienen los vientos para que no sople viento alguno sobre la tierra, ni el mar, ni ningún árbol. Y en el capítulo 8 esto se retoma. Versículo 7 dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte, los árboles, se quemó, y se quemó toda la hierba. Y el segundo ángel tocó la trompeta y una gran montaña ardiendo de fuego fue precipitada al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Por tanto, fíjense, aparecen también el término tierra, árboles y mar. Lo mismo que en el 7.1 dice: paren. Tierra, mar, árboles. ¿Sí? Entonces, después del sexto sello, pareciera ser que viene un momento de calma.
un momento de calma en la tormenta, y que esta tormenta se continúa cuando se abre el séptimo sello, parten las trompetas y ahora sí se sigue derramando la ira de Dios sobre la tierra, el mar y los árboles, y eso obviamente va a implicar también al ser humano. Entonces tenemos aquí un paréntesis, y este paréntesis tiene un solo objetivo. Dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Ojo con esto, tenía el sello del Dios vivo. Digo ojo porque en capítulos posteriores va a aparecer otro sello, una marca, pero no del Dios vivo, sino del Dios muerto, ¿sí? De la bestia. Dice: tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Fíjense, ¿quiénes podían hacer daño a la tierra y al mar? 4 ángeles. En realidad acá arriba son mencionados como 4 vientos, ¿sí? Que pueden hacer daño. Dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Entonces, da la impresión que después de la hecatombe del 6º sello, viene un tiempo de calma, probablemente muy breve, donde mucho pueblo de Dios ya no está en la tierra, ya está en la presencia del Señor, ya sea por medio de persecución o por medio de muerte por catástrofe, como ha ocurrido tanto en la historia, ¿no es cierto? Si eso les causa disonancia, mis queridos, siempre en las catástrofes ha muerto tanto pueblo de Dios como pueblo que no es de Dios. En los terremotos, en las epidemias, ¿no es cierto? No le llame eso a la atención. El Señor tiene diseñado nuestro día de muerte y Él tiene estimado nuestro día de muerte de acuerdo a su plan soberano y sabio. Así que probablemente mucho pueblo de Dios vaya a fallecer, no solo por persecución, sino que también por los sellos. Ahora, una vez que terminan estos primeros 6 sellos, hay un momento aparentemente de calma donde se va a sellar con el nombre de Dios, el sello del Dios vivo, a las personas, a los creyentes que aún estén en la tierra. Probablemente la mayoría va a estar en el cielo, pero aún hay creyentes que están en la tierra, ¿sí? Y ahí viene entonces este sello, y una vez que se sella a estas personas, capítulo 8 va a proseguir con el juicio que se lleva a cabo a la tierra, al mar y a los árboles. ¿Ok? Ahora vamos a este tema de los sellados. ¿De a dónde he sacado esto? A ver, en primer lugar, como casi todo en Apocalipsis, esto tiene un arraigo en el Antiguo Testamento. Y hay un periodo de juicio del Antiguo Testamento muy fuerte y que tira muchas señales al juicio que viene hacia el final. Y ese periodo de juicio es la destrucción de Jerusalén en el 600 a.C. Ese periodo de juicio, en esa época los profetas hablaron mucho de este juicio de Dios, del día de la ira de Dios, como estuvimos viendo un par de sesiones antes. Y esa destrucción de Jerusalén prefigura de alguna manera la tribulación final también. Ahora, ¿qué aconteció en esa época? Ezequiel describe esto en un texto muy interesante. Realmente un texto muy lindo, muy fuerte también. Pero en Ezequiel capítulo 9 dice así: clamó en mis oídos con gran voz diciendo, esto es el Señor hablando a Ezequiel, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Ezequiel está profetizando a Jerusalén y Jesús le dice: ya vienen los verdugos para destruir. He aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado el umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. A ver, les explico acá cortito, lo hemos leído antes estos textos de Ezequiel, pero básicamente la gloria de Dios que estaba en el templo de Jerusalén ahora se ha elevado, se está apartando de Jerusalén para que se lleve a cabo el juicio y la destrucción. Pero hay un ángel ahí con un tintero, y Jehová le dice: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones
que se hace en medio de ellas. Dios le da una orden al ángel y le dice, mira, antes de proseguir con esta destrucción, primero sella a ¿quiénes? A los que gimen y claman por todo el pecado que hay en Jerusalén. Es decir, a los justos, a los que son del Señor. A los que cuando ven la violencia que hay en el mundo, la verdad es que se agobian e interceden. Cuando ven inmoralidad y cuando ven la perdición, ellos gimen y claman. Y esa debe ser nuestra actitud, mis queridos. Los justos debemos gemir y clamar por todas las abominaciones que vemos en el mundo. Son aquellos los que van a ser sellados por el Señor para protegerlos durante la destrucción, en este caso, de Jerusalén. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiera señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Entonces vemos que esa señal que Dios colocó sobre los justos es una señal que los protege del juicio de Dios. Viene una destrucción, fue una destrucción sobre Jerusalén, pero los suyos fueron protegidos. Por ejemplo, Jeremías. ¿No es cierto? Jeremías, que vivió toda esa época de destrucción y nunca le pasó nada. No significa que no sufrió, pero Dios le preservó la vida. Ahora, ¿por qué decía que este texto es tan bonito? Porque cuando dice ahí ponles una señal, la verdad es que en hebreo este término señal es tau. Se los voy a mostrar aquí para que me crean. ¿Dónde está? Señal. Tau. El tau en realidad es una letra del alfabeto hebreo. Y la tau es la última letra del alfabeto hebreo. La verdad es que no se menciona como letra aparte en ninguna parte del Antiguo Testamento, solo acá. Dice, márquelos, póngale una letra tau en la frente. Y la letra tau es la letra T. Es una marca con forma de cruz. Y por eso es impresionante este texto. Porque Dios le dice acá al ángel, tú anda al pueblo justo que está ahí en Jerusalén y que gime por las abominaciones que hay, y márcalos con una cruz en la frente. Por eso, de hecho, la Biblia textual lo traduce así. Dice, y dijo Jehová, ahora tengo la versión Biblia textual acá, pasa en medio de la ciudad, en medio de Jerusalén, y señala con una cruz la frente de los hombres que gimen y se angustian a causa de todas las abominaciones que hay en medio de ella. Qué precioso, mis queridos, cómo la cruz de Cristo está anticipada en todo el Antiguo Testamento. Y en la cruz de Cristo es su sangre la que nos protege y nos exime del juicio. Porque recuerden, ninguno de nosotros es realmente justo. Ninguno de nosotros está realmente libre de pecado. Somos justificados por medio de la fe ¿en qué? En la obra de Cristo. Será la cruz de Cristo la que nos proteja en el tiempo de juicio. ¿Por qué? Porque Jesús se llevó nuestro juicio en la cruz. Por tanto, aquellas personas que tienen la marca de la cruz en la frente, aquellas personas que están cubiertas por la sangre de Cristo, ya no necesitan ser juzgadas. Han pasado de muerte a vida y no enfrentarán el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque están al alero de la cruz de Cristo. Por tanto, Dios le dice aquí al ángel, en Ezequiel, ya en el Antiguo Testamento, 600 años antes de la cruz de Cristo, le dice, márcalos con una cruz. Y claramente esto anticipa lo que también va a pasar en el tiempo del fin, como lo vemos entonces en Apocalipsis capítulo 7, cuando el ángel, ¿no es cierto?, nuevamente en una época de juicio dice, paren los juicios, lo primero que vamos a hacer es vamos a sellar, hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Por tanto, en la época de juicio que ahora va a venir, ¿no es cierto?, de acuerdo al texto de Apocalipsis, ¿quién va a estar protegido, por ejemplo, de los juicios de las trompetas? Va a estar protegido el pueblo de Dios, como lo vamos a ver más adelante en algunos textos. Antes de eso, quiero continuar, ¿no es cierto?, por orden aquí y dar un par de comentarios a lo que viene ahora. Entonces, vemos que menciona ahora el número de los sellados. Juan no los ve, solo los escucha. Y por tanto eso nos lleva a tener muchas especulaciones respecto a esto. ¿Quiénes son estos
144.000, que divide en 12 tribus y 12.000 personas en cada tribu. 144.000 en realidad es 12 por 12 por 1000. ¿Ya? ¿Quiénes son estos 144.000? La verdad es que las opciones interpretativas son muchas. Antes de entrar a esas opciones, quiero solamente sacar a relucir un par de detalles que pueden tener cierta significancia. En primer lugar, la primera tribu que menciona es la tribu de Judá, siendo que Rubén era el primogénito. Pero menciona a Rubén en el segundo lugar y pone a Judá como primogénito. Y lo entendemos debido a que Jesús proviene de la tribu de Judá. Él es el león de Judá, ¿no es cierto? Lo otro que podemos sacar a relucir es que aparece la tribu de José, y José tenía dos hijos, Efraín y Manasés. Y al mismo tiempo aparece la tribu de Manasés. Entonces, esto es interesante porque se saca una de las 12 tribus, que es la tribu de Dan. La tribu de Dan no aparece acá. La tribu de Dan, vemos en Jueces 18 que cometió gran idolatría. Y es expulsada de alguna manera de estas 12 tribus. Es como si fuese una especie de Judas, la verdad. Y en su lugar toma ahora posesión Manasés. Por tanto, dentro de la tribu de José probablemente quede contenido solamente Efraín. Son un par de detalles a considerar en esto, ¿ya? Y vamos ahora al tema de las interpretaciones de los 144.000. Y con respecto a los 144.000, tenemos varias opciones de interpretación, o varias líneas que hemos escuchado. Obviamente, yo me inclino más a una opción de interpretación, pero como decíamos, es importante considerar todas las interpretaciones y ver también cuál calza más dentro de nuestra concepción de cómo entendemos la Biblia y el Evangelio. Y las interpretaciones tienen que ver en primer lugar con respecto al número y en segundo lugar con respecto a las personas que componen estos 144.000. Respecto al número, hay dos opciones. Tomar esto como literal, que son realmente 144.000 personas literalmente, ni más ni menos. Muchos lo toman de esta manera, pero yo personalmente no me inclino tanto a esa opción. ¿Por qué? Porque el número 12 en la Biblia es muy simbólico y en Apocalipsis igual. El número 12 generalmente indica al pueblo de Dios. ¿Ya? El pueblo de Dios, recuerden que esto ya viene de los 12 hijos de Jacob, ¿no es cierto? Las 12 tribus, pero también los 12 apóstoles. ¿Sí? El número 12 siempre ha indicado de alguna forma el pueblo de Dios. Y si aparte de eso tomamos este número 144.000 como un 12 por 12 por 1000, ¿no es cierto? El 1000 también en la escritura muchas veces es acuñado para hablar de muchos. ¿No es cierto? Caerán a mi diestra 10.000 o 5.000, 20.000 y hablamos de muchos. Entonces probablemente esté hablando de todo el pueblo de Dios que esté remanente en esa época. Ahora, también insisto en esto, mis queridos. Mi línea de interpretación, obviamente la que es con la cual estoy haciendo aquí el comentario de Apocalipsis, es pensar de que todos estos acontecimientos de Apocalipsis se van a ir dando literalmente, aunque con una alta carga simbólica. Hay otros que piensan que nada de esto de Apocalipsis se da literalmente y todo solamente en metáfora y simbolismo. Obviamente ellos no van a ir por una línea, ¿no es cierto?, de 144.000 literales. Entonces, yo personalmente creo que estos sucesos se van a ir dando, que estos 144.000 son probablemente más personas que solo 144.000. Pudiese ser solo 144.000, pero me da la impresión que es un número muy simbólico. 12 por 12 por 1000, todo el pueblo de Dios remanente en la tierra en esa época. Ahora, esto obviamente lleva a otro dilema con los 144.000. ¿Quiénes componen estos 144.000? Hay un grupo de interpretación que dice, bueno, estos solamente van a ser los judíos convertidos en esa época, porque hace una referencia al Israel terrenal. Y sí, es verdad, hace una referencia a las 12 tribus, literalmente. Pudiesen ser solo los judíos convertidos. Pero de acuerdo a los demás textos de Apocalipsis que hablan de los 144.000, a mí me da la impresión que en realidad no son solo judíos convertidos, sino que los creyentes que queden en la tierra. Puedo estar equivocado, mis queridos, pero les voy a ir mencionando todos los textos y obviamente ahí cada cual se inclinará a la opción que quiera.
Las opciones entonces son que sean 144.000 el número exacto, o que sea un número simbólico para hablar la plenitud de todos los creyentes de esa época. Y está la opción de que sean solo judíos convertidos en ese momento, o que sean realmente de todas las etnias, tribus y pueblo de Dios, y sean el Israel de Dios, no el Israel terrenal. Me inclino a eso por también cómo continúa el texto, cuando después Juan mira, ¿no es cierto?, a la gran multitud y hace ahí una referencia y dice, la cual nadie podía contar. Estos son los que ya llegaron al cielo, dice, y son de toda nación y tribu y pueblo y lenguas. Por tanto, él hace una referencia, él dice aquí, primero él escucha que son sellados 144.000 de las 12 tribus, y después él mira en el cielo, y en el cielo ya hay de toda nación, tribu, lengua. Por tanto, vemos que la salvación no solo pertenece, ¿no es cierto?, a un pueblo, o a una etnia, ¿no es cierto?, como la etnia judía, sino que pertenece a aquellos que son de Cristo, que creen en Jesucristo. Eso es algo que está respaldado por todo el Nuevo Testamento, obviamente, de que el Israel de Dios son aquellos que son descendientes de Abraham por medio de la fe en Jesús. Y todos aquellos que creen en Jesús son injertados en este olivo de Israel, y por tanto son parte del pueblo de Dios. Entonces, como todo el Nuevo Testamento interpreta, ¿no es cierto?, el Israel de Dios como aquellos que creen en Jesucristo, a mí me da la impresión que estos 144.000 son probablemente el pueblo de Dios que quede remanente en ese momento, que van a ser sellados para poder vivir lo que van a vivir las trompetas. ¿Ya? Con todas las implicancias que eso tiene. Puedo estar equivocado, pero vamos a seguir estudiando este tema. Les tengo que leer una serie de textos más para que vayamos masticando esto. Vamos primero, quiero volver al término sello. ¿Ya? Estas personas son selladas. El sello es estampar. ¿Ya? Estampar es hacer una estampa. Ya viene este término, ¿no es cierto?, de este rollo que estaba con 7 sellos. Ahora estos sellos fueron quitados del rollo, pero los que van a ser sellados en la frente, como si hubiese un anillo, ¿no es cierto?, y ellos fueran marcados, ellos son sellados por Dios. ¿Y qué significa esto? Varias cosas. A ver, este término es ocupado en varios textos del Nuevo Testamento y que quiero repasar para que nos hagamos una idea de qué significa ser sellado por Dios. En primer lugar, es mencionado en Juan 6, referente a Cristo mismo. ¿Ya? Y Jesucristo mismo, en el versículo 27, le dice a los judíos: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, les dice, la cual el Hijo del Hombre os dará. Jesús les va a dar esa comida, ¿no es cierto?, para vida eterna. Porque a este, es decir, a Jesús, señaló Dios el Padre. Y ese término señaló es sfragizo, que es el término griego para sello. A este Dios señaló, a este Dios selló. Por eso la Biblia textual acaba de poner: a este selló Dios el Padre. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Es interesante lo que Jesús haya dicho, que el Padre lo selló a él, lo estampó, lo señaló, le dio una misión que él debía llevar a cabo. Los sellados son personas señaladas por Dios para llevar a cabo una misión. Al menos así lo vemos en este texto de Jesús. Eso es algo a considerar. Después, en Romanos 15 nos explica un poco más este término, ya no referente a los sellados, sino que un poco referente a cómo se ocupaba el término. Y en Romanos 15, 28, Pablo ocupa la palabra para hablar de una seguridad de algo. Dice: así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y aquí dice que Pablo les va a entregar un fruto, y este les haya entregado, en realidad es el término sellado. Les voy a poner la Biblia textual, lo traduce así: les haya entregado con seguridad este fruto. Y si les pongo el griego, bueno, yo creo que ahí ustedes pueden buscar el griego y pueden cerciorarse, ¿no es cierto?, que aquí el término ocupado es sello. Les voy a entregar algo y se los doy con plena seguridad. Algo que está cerrado, algo que está asegurado. Apocalipsis lo ocupa de la misma manera después este término. Por ejemplo,
En el capítulo 10, versículo 4, dice: cuando los 7 truenos hablaron, estaba a punto de escribir, pero oí una voz en el cielo que decía: sella lo que hablaron los 7 truenos y no lo escribas, es decir, ciérralo, asegúralo. En el capítulo 20, cuando el diablo es encerrado, dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello encima de él para que no engañara más a las naciones. Es decir, el diablo es encerrado en una cueva por ahí y se le coloca un sello encima. Entonces la palabra sellar tiene que ver con una seguridad, con certeza, con una seguridad en Dios. ¿Ya? Segunda cosa a considerar. Ahora, tercera cosa a considerar. La Biblia habla de que nosotros tenemos una seguridad, que nosotros somos sellados. Y dice lo siguiente, 2 Corintios capítulo 1 versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio como garantía al Espíritu en nuestros corazones. Dios sella a los creyentes. Y la prueba de que están sellados es que tienen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una garantía de ese sello. Es una garantía de lo que Dios ha hecho, que Dios los ha apartado para su reino. El Señor nos sella con el Espíritu Santo, quien es a su vez garantía de ese sello. Efesios lo explica de igual manera. Dice así, Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, que es arras, es decir, es garantía, arras es un término español antiguo que habla de una garantía de una herencia. Entonces, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, que es arras, garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo nos sella y es una garantía de que el Señor nos tiene seguros en Él y que obtendremos la herencia que Cristo redimió y compró con su sangre. Por tanto, aquella persona que tiene al Espíritu Santo tiene la garantía y la certeza de que va a llegar a la meta. Como dice el 4:30 de Efesios, dice: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, aquellos que tengan el Espíritu Santo llegarán al día de la redención. El tema es que en el mundo cristiano hoy en día hay mucho trigo, pero también hay mucha cizaña. Hay muchas personas que siguen a Cristo por religión, que van a las iglesias por religión, pero en realidad no tienen el Espíritu Santo. Que incluso son usados por Dios o usados por el Espíritu Santo, pero eso no es lo mismo que tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Hay muchos que cantan alabanzas, que oran, que saben mucho de la Biblia, pero eso no significa que tengan al Espíritu Santo y no significa que sean sellados. Y por tanto, mientras vengan las pruebas, van a ir quedando atrás. Mientras vengan las persecuciones, van a ir quedando atrás. Mientras vengan los sufrimientos, van a ir quedando atrás. No van a poder perseverar. Porque la única manera de perseverar es por el poder del Espíritu. Porque en nuestras propias fuerzas no podemos. Aquella persona que tenga el Espíritu Santo podrá perseverar hasta el fin, pero los demás no. Ahora, ¿cómo tener certeza de que tengo el Espíritu Santo? La Biblia habla mucho al respecto y básicamente no es aquella persona que ha hecho milagros o que ha sido usado o que ha hablado por obra del Espíritu Santo, porque recuerden que el burro de Balaam también obró por obra de Dios, habló por obra de Dios, y Balaam mismo, que era brujo, como ustedes pueden ver en Números 22, él mismo también, el Espíritu Santo, habló por medio de él. Incluso el sumo sacerdote malvado, Caifás, también habló por medio, el Espíritu Santo habló por medio de él. Eso lo vemos en los evangelios. Por tanto, ser usado por Dios y por el Espíritu no significa que tienes al Espíritu. ¿Quién tiene al Espíritu? ¿Cómo saber precisamente, certeramente si tenemos al Espíritu Santo? El Nuevo Testamento lo dice así: si tú tienes el fruto del Espíritu. Juan lo dice así: si tú amas al hermano, si tú perseveras en la doctrina sana. Ustedes lo pueden leer ahí en Juan, lo pueden leer en Gálatas. El fruto del Espíritu lo pueden leer también cuando finaliza el Sermón del Monte Jesucristo y dice: por sus frutos los conoceréis. No por lo que hacen o por lo que dicen, por sus frutos, el carácter. El fruto es certeza de salvación, porque es imposible santificarnos,
Es imposible dejando atrás el pecado si no es por obra del Espíritu. Y aquella persona que tiene el Espíritu Santo va a manifestar amor, gozo, paz en medio de las tribulaciones y las persecuciones, paciencia. Va a manifestar bondad, benignidad, fidelidad. Va a manifestar mansedumbre, humildad, templanza. Todo ese tipo de carácter, fruto del Espíritu, que son parte del carácter de Cristo, que es manso y humilde corazón, no es alcanzable por mera religión y fuerza humana. Eso es un deseo que pone el Espíritu. Y por tanto, aquella persona que da un fruto del Espíritu en medio de los tiempos de prueba, tiene el Espíritu Santo y es un sellado de Dios. Entonces, esto es un tema, ¿no es cierto?, que es importante y debemos continuamente preguntarnos: Señor, ¿yo estoy dando el fruto del Espíritu o la verdad es que te sigo por pura religión? Creo en ti de palabras, pero en realidad mi carácter no ha mejorado nada y soy llevado por los vientos de pelea de este mundo y soy anti-gobierno, pro-gobierno y esto y lo otro. Queridos, el que es de Cristo va creciendo en mansedumbre y humildad. El que tiene el Espíritu va creciendo en mansedumbre y humildad. El fundamento de Dios se mantiene firme, teniendo este sello. Conoció el Señor a los que son suyos. Conoció el Señor sabe quién es trigo y quién cizaña. Y a los que son trigo, el Señor les dice esto: y apártese de iniquidad todo el que pronuncia el nombre del Señor. Hay una vida en santidad. Si tú dices: yo conozco al Señor, sí, yo creo en Jesús y conoces bien las doctrinas y estás orgulloso de tu doctrina reformada y todo, pero tú perseveras en el pecado, tú no eres del Señor. Así de sencillo. Es que el que es del Señor deja atrás el pecado, va santificándose, va creciendo en el Señor. Pero no es que persevera en el pecado diciendo: no, yo puedo pecar y no hay problema. Sí hay problema. El que es del Señor, dice Juan, no practica el pecado. Sí pecamos todos los días, sí es verdad, pero estamos continuamente en una lucha donde vamos dejando atrás el pecado y donde vamos creciendo y nos vamos acercando al Señor y donde estamos luchando por ir en pos de Él. Por tanto, un sellado por el Espíritu no persevera en eso, sino que va creciendo, va dejando atrás el pecado y va santificándose. Entonces, tenemos que varias cosas ya interesantes respecto a los sellados y lo que nos dice la Biblia. Nos dice, en primer lugar, que los sellados son aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios. Que los sellados son los que están viviendo en santidad. Que los sellados son los que obtienen una misión de parte de Dios. Y que los sellados son protegidos por Dios durante el tiempo de aflicción. Y es precisamente eso, mis queridos, lo que vamos a ver más tarde, por ejemplo, en el capítulo 9. Cuando en el capítulo 9 son liberados ya las trompetas, dice: y a unos bichos que son liberados y destruyen la tierra, Dios les dice: les fue dicho que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Y tenemos estas langostas que son liberadas, demoníacas, que vienen a destruir a la humanidad, y dice: destruyen todo, menos a los sellados. Esos están protegidos, esos están apartados para Dios. Esos Dios los tiene aún en ese tiempo de duro conflicto y tribulación, pero con una misión: de alumbrar la luz de Cristo en medio de los tiempos de aflicción y de predicar y de juntar al pueblo de Dios aún en medio de esos tiempos difíciles. Ojo entonces, mis queridos, vemos al pueblo de Dios aún metido en las trompetas. Eso, ¿para qué? Para recordarles que hace un tiempo atrás yo les explicaba que muchos creen, ¿no es cierto?, que seremos arrebatados antes incluso de los sellos. Da la impresión que no. Porque aún en este tiempo de trompetas vemos que aún hay gente creyente. Hay sellados por Dios. Gente que ama al Señor, que tiene el Espíritu Santo y que Dios los está protegiendo. Por tanto, dentro de las opciones que tenemos, ¿no es cierto?, de arrebatamiento, y en algún momento le mostré una imagen, ¿no es cierto?, referente a las opciones que tenemos de dónde podríamos situar el arrebatamiento. A mí me da la impresión, ¿no es cierto?, que el arrebatamiento no ocurre ante los sellos, sino que ocurre después de los sellos, pero incluso, aparentemente, después
de las trompetas. Ahora eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero ténganlo ahí en mente cuando lo estemos hablando. No tengo acá ahora el esquema que les mostré esa vez. Para una siguiente ocasión, cuando volvamos a hablar de este tema, se los voy a mostrar. Por ahora, entonces, volviendo a los 144.000. Estos 144.000, mis queridos, también son mencionados en el capítulo 14. Estos sellados. Y dice así, en el capítulo 14 de Apocalipsis: He aquí el Cordero en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tienen su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. ¿Se acuerdan que fueron sellados en la frente? ¿Ese sello en qué consistía? En tener el nombre de Dios. Ellos tienen a Dios. El que tiene el nombre de Dios tiene a Dios. Por tanto tiene el Espíritu Santo. Está todo relacionado. Y dice: y oí una voz del cielo, como voz de muchas aguas, y una voz de gran trueno, y la voz que oí era como de cítaras que se tareaban sus cítaras. Y cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino los 144.000, los que habían sido rescatados de la tierra. Habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya. Estos fueron comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en su boca no fue hallada mentira, son sin mancha. Y fíjense cómo describe a estos sellados. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, bueno, serán judíos, será la iglesia? A mí me da la impresión que ninguno de estos términos aquí hace una referencia exclusiva a un pueblo judío convertido. Me da la impresión que no. Me da más bien la impresión que esto hace referencia a los creyentes, al pueblo de Dios. ¿Por qué? Dice, no se contaminaron con mujeres, son vírgenes. ¿Podría referirse a que los 144.000 son solo hombres? Podría ser que Jesús tenga un ejército de hombres guerreros apartados para esa época. Puede ser. Aunque a mí me da más la impresión que hace una referencia simplemente general, ¿no es cierto?, al pueblo de Dios que vive libre de inmoralidad sexual y que ha sido apartado como una virgen. Y ese término es ocupado en el Nuevo Testamento para hablar de toda la iglesia. Toda la iglesia, tanto hombres y mujeres, son apartados como una virgen para Cristo. ¿Se acuerdan que Pablo dijo eso? Que él preparaba a la iglesia como una virgen para Dios. Dice, siguen al Cordero donde quiera que vayan, ¿sí? Como la iglesia. Estos fueron comprados entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Esto también es mencionado en el Nuevo Testamento. Es mencionado esto de que son apartados como primicias, precisamente en la carta de Pablo, cuando él habla ahí a los tesalonicenses. Y les voy a buscar el texto acá, que es 2 Tesalonicenses 2, cuando dice en el versículo 13: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, pues Dios nos escogió como primicias para salvación, por la santificación del Espíritu y en la fe, en la verdad. Por tanto, todos nosotros, el pueblo de Dios, somos primicias para salvación. Eso me da a hablar, me da a entender de que probablemente esto se refiera al pueblo de Dios que esté vivo en esa época. Me da la impresión. Y no fue hallado mentira, son sin mancha. Claro, ¿hay un ser humano que no sea mentiroso? No, la verdad es que no. ¿Por qué son sin mancha entonces? Porque la sangre del Cordero los ha cubierto. Estos 144.000 están cubiertos por la sangre del Cordero, son sin mancha. Viven en santidad, sí, pero todos sus pecados han sido cubiertos por Cristo. Entonces, ¿hay una opción de que sean solo judíos convertidos? Sí, puede ser. Pero me da más la impresión de que sean hombres y mujeres de Dios que estén vivos en esa época para ser testigos de Dios y vivir la misión de en medio de tiempos tan difíciles, predicar a Cristo hasta que Jesucristo los rescate. Esa es mi impresión. Puedo estar equivocado, mis queridos. Es algo que obviamente cuando llegue el momento vamos a saber con plena certeza. Y ellos, dice el capítulo 15, versículo 1: vi también en el cielo otra señal grande y espantosa, 7 ángeles que tienen las 7 postreras plagas, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Y vi como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y el número de su nombre, y en pie sobre el mar de cristal, teniendo cítaras de Dios. Aquí tenemos una multitud que está parada
ante el trono de Dios, ante este mar de cristal que ya les expliqué cuando estuvimos hablando de esto en el capítulo 4 de Apocalipsis. Y ellos tienen cítaras en sus manos. Esa es una descripción de los 144.000 de acuerdo al capítulo 14. Y resulta que esos que tienen cítaras en sus manos, que están ante el trono de Dios y que fueron rescatados del mundo, ¿qué fue lo que vivieron? Dice, ellos alcanzaron victoria sobre la bestia y su imagen y el número de su nombre. Es decir, estos 144.000 alcanzaron victoria en una época donde reinó el anticristo. Antes de la manifestación del anticristo no viene el rescate. El rescate viene una vez que el anticristo se haya manifestado. Y eso que explica aquí Apocalipsis, lo explica de manera mucho más clara Pablo. Si alguno de ustedes estaba esperando el arrebatamiento antes de la manifestación del anticristo, están pasando por alto un texto que es muy claro, bastante más claro que lo que yo les acabo de explicar ahora acá con los 144.000 rescatados en la época del anticristo. Más bien, hay un texto mucho más claro en 2 Tesalonicenses 2, que dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús y nuestra reunión con Él. Es decir, está hablando de que Jesús viene a rescatar a su iglesia. Está hablando del arrebatamiento, de nuestra reunión con Él. Os instamos, hermanos, a que no os dejéis perturbar fácilmente en vuestro modo de pensar. Ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor ha llegado. Fíjense, no se dejen perturbar fácilmente, ni por espíritu, ni por palabra, y yo añadiría a esto, mis queridos, ni por sueños ni visiones, porque hoy en día hay mucha gente que tiene sueños y visiones que piensan que Jesús viene y nos arrebata ahora ya, antes que se manifieste el anticristo. Y no es así, dice. Versículo 3, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios o es objeto de adoración, hasta el punto que se sienta en el santuario de Dios, proclamando que él mismo es Dios. Es decir, el arrebatamiento no viene antes que se manifieste el anticristo. La Biblia es súper clara al respecto. Yo sé que nos encantaría que fuera antes, mis queridos, pero no es lo que dice la Biblia. Y son textos que no podemos obviar. Ahora, ¿qué pasa esto? ¿Que el Señor nos protege de la ira venidera del juicio? Claro que sí nos protege. Vemos que los sellados están protegidos de todas las trompetas. Y tampoco vemos si los sellados van a pasar las copas o no. Tal vez no las pasen. Pero sí vemos que ellos atraviesan y vencen en un periodo donde está la bestia y está el número de la marca, algo que vamos a hablar en capítulos posteriores, obviamente. Pero que eso concuerda plenamente con lo que dice aquí Tesalonicenses 2, cuando dice primero se va a manifestar el anticristo y después viene el arrebatamiento. ¿Cuánto después? No sabemos, mis queridos, ahí ya no sabemos. 3 años y medio después, puede ser. 7 años después, no sé. No lo sé, ahí tenemos que analizarlo con más calma mientras vayamos avanzando en los textos. Por ahora sabemos que primero es la manifestación del anticristo y después de eso es el arrebatamiento. ¿No os recordáis que estando todavía con vosotros os decía de estas cosas? Y ahora sabéis lo que lo detiene a fin de que sea revelado en el tiempo suyo, aunque ya está actuando el misterio de la iniquidad. Solo que en el presente hay quien lo detiene hasta que se ha quitado de en medio. Entonces será revelado el inicuo, a quien el Señor matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, y cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con toda clase de poderes y señales milagrosas y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que perecen. Recompensa por no haber acogido el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía una fuerza de extravío, para que crean a la mentira y sean juzgados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados, por el Señor, pues Dios os escogió como primicias para salvación, para la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Muchas cosas dice este texto, pero en resumen, el Señor viene y nos arrebata después de la manifestación del anticristo. La manifestación del anticristo será permitida por Dios para separar el mundo definitivamente en trigo y cizaña.
para que todos aquellos que decidieron no creer en Cristo sean extraviados por una mentira potente, un engaño que engañará a toda la población, a todo el mundo, no a algunos. Todos irán en pos del engaño, menos los que tienen el Espíritu Santo. Se da un poder tan potente que unirá a todo el mundo en contra de Dios y en pos del anticristo, menos a los que estén sellados por el Señor, a aquellos escogidos como primicias de salvación por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Por tanto, mis queridos, ante ese futuro y lo que viene, ¿debemos temer o no? Generalmente termino, ¿no es cierto?, preguntándoles eso. ¿Debemos tener miedo ante algo así? Si tú tienes al Espíritu Santo, no tengas miedo. El Señor te va a sostener. Solamente persevera y vive en santidad. Ahora, ¿cómo saber si tienes al Espíritu Santo? No por algún don o porque Él te use, sino por el fruto del Espíritu. Por tu humildad, la mansedumbre, el carácter de Dios. Sigue creciendo en amor. Sigue creciendo en templanza. Sigue creciendo en búsqueda del Señor. No te canses, persevera en el Señor. El Señor viene a rescatarte. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, porque a los tuyos tú los sostienes. Sabemos que es necesario que envíes una gran mentira que extravía al mundo entero. Eso es lo justo. Y también sabemos que tú nos vas a sostener a los que somos tuyos, si es que aún estamos acá en esa época. Puede ser que nos lleves antes, que muramos en medio de persecuciones o en medio de catástrofes. Y la verdad es que, Señor, nada de eso nos preocupa, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por tanto, no hay miedo en nosotros, no hay ansiedad, no hay agobio. Confiamos en tu plan perfecto, sabemos que vamos a morir cuando tú quieras, o seremos arrebatados si llegamos a esa época, si es que tú lo deseas. Señor, somos tuyos, haz con nosotros como tú quieras. Confiamos en ti, porque sabemos que eres un papá amoroso, y que en tu soberanía tú diseñas todo sabiamente de acuerdo a tu plan y propósito eterno. Te damos gracias porque en ti estamos tan confiados y tranquilos. En el nombre de Jesús. Amén.